Es un placer estar aquí, ¿eh? Es un placer estar aquí con vosotros porque es volver a casa. Antes de que yo vaya directamente a lo que hemos traído esta noche, el mensaje del Señor, yo tengo que daros un saludo muy grande. Posiblemente no todos me conocéis, no os conozco a todos, posiblemente no todos conocen a mi mujer. Mi mujer no conoce a todo el mundo que está aquí, pero me ha dicho, y ya sabéis, ¿hay aquí alguno que esté casado? A ver, las manos, va, que no pasa nada. Que esto vais a decir, pareces americano. No. Participación. Casaos, ¿no? Obedeced a vuestras mujeres. Porque si no estáis fundidos, ¿eh? Me ha dicho, no empieces a predicar si no dan mis saludos. Así que, de parte de mi mujer, Daniela, mi italiana, un saludo muy grande para todos vosotros, ¿eh? Bueno, Biblia. Aunque mi Biblia brilla. Es una Biblia, ¿vale? Biblia. Me gustaría que vinieseis todos los días con vuestra Biblia. Esta es la herramienta. Podéis tener 400.000 manuales, podéis tener 800.000 libros de recursos que os ayudarán a lo mejor en vuestro ministerio, pero ninguno os ayudará tanto como la Biblia. Ninguno. Juan, libro de Juan, capítulo 18. Los discípulos habían pasado con Cristo 3 años y medio de su vida. Y durante esos 3 años y medio de su vida se habían estado preparando para algo. Es como cuando tienes un noviazgo, ¿eh? Un noviazgo, te estás preparando para algo, ¿no? Para algo bueno. Los discípulos, 3 años y medio con Cristo, caminando con el Maestro, bebiendo las palabras del Maestro, 3 años y medio, estaban preparándose para algo. Y eso estaba a punto de ocurrir, o es al menos lo que ellos pensaban. Sobre todo Pedro. Me encanta Pedro. Y encontramos en Juan capítulo 18 el evento detonante. Posiblemente el momento que iba a detonar, que iba a hacer que ocurriese, que surgiese, que sucediese ese cambio. 3 años y medio preparándose para que ocurriese esto. Cristo había estado hablando durante todo su ministerio, esos 3 años y medio, había insistido permanentemente en recalcar: vengo a instaurar mi reino. Y ellos no llegaron a entender, después de tanto tiempo conviviendo con Él, no llegaron realmente a entender lo que significaba voy a traer aquí mi reino. Y ellos posiblemente pensaban, este tío con los milagros que ha hecho, este tipo es bestial, es un monstruo, vamos a cargarnos de todos los romanos. Empezamos con Jerusalén, seguimos por toda Judea y vamos a conquistar el mundo. Yo no sé qué concepto debían tener posiblemente los discípulos, pero estaban seguros de que algo grande iba a ocurrir y querían ser protagonistas. Encontramos en el capítulo 18 a Pedro. Pedro, ¿qué tipo? Me encanta porque posiblemente me parezco un poco a él. Impulsivo, ¿eh? Impulsivo. La mayoría de los españoles hispanos tenemos la vena sangre. Yo estoy en lugares donde en las venas no hay sangre. Pero nosotros tenemos sangre, ¿eh? Pedro, Mediterráneo, sangre. El tipo, no sé por qué, pero decidió que para esa tarde, esa noche, ese anochecer, él debía ir preparado. Y nos dice que Pedro se fue preparado ¿con qué? Con una espada. ¿Pedro con una espada? Un discípulo de Cristo. No, en ningún otro momento de las Escrituras encontramos que los discípulos realmente fuesen armados. No podemos decir que no lo fuesen, pero en ningún momento se nos dice, excepto aquí, Pedro está armado con una espada. Y todos conocéis lo que ocurre, ¿eh? Viene el desgraciado de Judas, le traiciona a Cristo, le da el beso, traidor. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Yo me imagino, porque en muchas ocasiones nosotros reaccionamos. No estamos preparados para una situación, no analizamos la situación, simplemente reaccionamos.
Pedro reaccionó. Él dijo, este es el momento. Este es el momento. Es el momento para que yo me he preparado. Y Pedro en ese momento estaba dispuesto a matar y morir por Cristo. En ese momento, en ese preciso momento, Pedro estaba preparado para iniciar lo que él creía que iba a ser el punto de inflexión en la historia, posiblemente incluso de la humanidad. Dijo, yo sé que si yo empiezo, Cristo va a continuar. Así que ni corto ni perezoso, el tipo saca la espada, ¡fua!, y le corta una oreja a un tío. Oye, ni que si hubiese estado entrenando, porque cortarle una oreja, no es fácil, ¿eh? Hay que tener una puntería para cortar una oreja. Pedro no estaba intentando cortar una oreja, esto no era una corrida de toros. Lo que estaba intentando es reventarle la cabeza al tipo ese. Saca la espada. Oye, falla por poco. Y claro, yo me imagino que Pedro decía, ¡guau! ¿Qué es lo que va a hacer Cristo ahora? Pues yo saco la espada, le corto la cabeza al tío este y Cristo, como ocurrió en unos versículos anteriores, que los discípulos le piden a Cristo que haga ¿qué? Que mande del cielo ¿qué? Fuego. Vaya tíos. Fuego. Cárgatelos a todos, destrúyelos. Así que yo me imagino que Pedro debía decir, yo saco la espada y este los va a fulminar, se va a hacer ¡pam! Pero Cristo siempre nos sorprende. Cristo se agacha. Es una de las pocas ocasiones que encontramos en la Biblia. Hay otra más que posiblemente hablaremos durante el fin de semana. Se agacha, coge la oreja del suelo y como si tuviese un pegamento es el 3 en 1, ¿verdad? ¿No? El 3 en 1, seguimos usando el 3 en 1 en España. Ya no es el 6 en 1, porque no, 3 en 1. ¡Pah! Le coloca la oreja. Olvidaros del milagro, porque eso es un pedazo de milagro impresionante. Realmente no nos enfocamos en lo que es pegar una oreja, que no es sencillo. En un instante Cristo coloca la oreja en su sitio otra vez como si nada hubiese pasado. Ni cicatriz, ni nada. Oreja otra vez ahí. Concentraos en Pedro. Pedro, que estaba dispuesto a matar y morir por Cristo, dispuesto a dar su vida por Cristo. En un segundo se le caen todos los esquemas. Él esperaba una reacción de Cristo posiblemente brutal. Y Cristo reacciona con paz. De nuevo la oreja a su lugar y le dice a Pedro, yo me lo imagino mirándole, no sé si le habría dicho tío, pero alguna expresión le habrá dicho. Aquí os veo yo que reís, pues o macho. Pero 3 años y medio y no te has enterado. Déjame hacer a mí. Y yo creo que Pedro, el impulsivo, es como el otro día estaba con un martillo pegándole martillazos a un trozo de madera que tenía que arrancarlo. Me pegué un martillazo en la mano, que además soy poco bruto yo, ¿no? Con toda mi fuerza le pegué, le quería pegar a otra cosa y le pegué a la mano. Aún tengo aquí, después de 3 semanas, aún se me ve negro. Se me puso la mano así. Oye, blanco. Me puse blanco, me mareé, un sudor frío. Digo, si me va a caer redondo y todo, el daño del dolor que estoy sintiendo, ¿no? Yo me imagino a Pedro pálido. ¿Qué hago ahora? 3 años y medio preparándome para esto. 3 años y medio que he estado caminando con el maestro preparándome para esto. Cristo rompe los esquemas si esos esquemas no han estado bien construidos. Y Pedro tenía el esquema de que vamos a morir y vamos a matar y vamos a triunfar y vamos a destrozarles y vamos a reinar. Pero el mensaje de Cristo es distinto.
Y a Pedro se le caen los esquemas, y nos encontramos, si avanzamos un poquito en el texto, es espectacular, es muy bonito, que nos da un detalle en el capítulo 18 del libro de Juan, capítulo 18, al tipo que le corta la oreja, ¿cómo se llamaba? Si hiciésemos aquí un concurso bíblico, oye, no todo el mundo sabe que se llama Malco, 18:10, Malco. ¿A quién narices le importa cómo se llamaba ese tío? ¿Qué relevancia tiene? Malco. Tenemos otros elementos dentro de la Biblia que son tremendamente relevantes y no se nos da nombre. Y sin embargo este tipo, que lo único que hacen es cortarle una oreja, se llamaba Malco. Avanzamos un poquito en la Biblia, vamos en los siguientes versículos del mismo capítulo y nos dice que a pesar de estar desconcertado, de no saber realmente a qué se iba a enfrentar Pedro a partir de ese momento, él y Juan deciden seguir a ver qué pasa con Cristo. ¿Qué es lo que va a pasar con él? Todos sabéis un poco cómo ocurre, ¿verdad? Llegan a la puerta y la portera, la primera persona con la que se encuentran, la portera, le mira así a Pedro y le dice, versículo 17. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? ¿Sabéis? En aquella época no había Facebook. Yo me voy ahora a cualquier país al que me inviten, en el que no he estado nunca antes, y de los jóvenes muchos de ellos me conocen. ¿Por qué? Porque estoy en Facebook. Porque estás en Twitter y todo el mundo ha visto tu foto. En aquella época no había Facebook. Y llega Pedro allí diciendo, nadie me va a conocer. El primero, en los dientes. Tú andabas con ese, Y fijaros bien, Pedro, que unos minutos antes, estaba dispuesto a matar y morir por Cristo. Unos minutos antes, no estamos hablando de meses, semanas, ni siquiera días. Unos minutos antes, Pedro estaba dispuesto a matar y morir por Cristo. Y aquí nos encontramos a Pedro que se le ha desubicado la vida, no sabe casi ni quién es. Y dice, no, yo con ese, no, yo no soy uno de esos. Dispuesto, y esos somos nosotros. Estamos dispuestos a matar y morir por Cristo y al minuto siguiente le negamos. ¿Cómo se puede tragar eso? Dispuesto a matar y morir y al momento siguiente le negamos. Pero no se queda ahí. El tipo entra dentro del patio. Y dice en el versículo 25, estaba pues Pedro en pie calentándose y le preguntaron ahí en el fueguecito, debía hacer fresquito, fueguecito calentándose y le dicen, ¿no eres tú de sus discípulos? Él niega por segunda vez, dispuesto a matar y morir, no lo soy. Y uno de los siervos nos dice en el versículo 26, y aquí es donde nos da la respuesta de por qué nos dan el nombre de Malco. Uno de los siervos del sumo sacerdote, ¿qué más dice? Pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja. Y aunque no había Facebook, ya sabéis que las noticias van que vuelan. Yo tengo una familia, yo tengo una mujer y 2 hijas. Yo no voy a decir que yo voy a vengarme de nadie si le hace, pero la cara, si alguien le hace algo malo a alguien de mi familia, ¿tú te olvidarías? Si alguien hace algo malo a alguien de tu familia, ¿tú te olvidarías de su cara? Yo no me olvidaría de su cara. Yo sabría quién es. Yo lo sabría. Yo no digo que iría con la espada a cortarle yo la oreja, pero lo sabría o no. Era familiar. Dice, ¿Con espaditas? No. Yo te conozco. ¿No te vi yo en el huerto con él? Madre mía, ¿cómo no le va a ver si es el tipo que le cortó la oreja a tu primo? Pues claro que lo vio. No, tú estabas allí, desgraciado, tú le querías matar. ¿Y qué valor el de Pedro? ¿Qué valor el de Pedro? El tipo dispuesto a matar y morir y resulta que es un cobarde. ¿Pero por qué es un cobarde? ¿Por qué es un cobarde? Porque sus esquemas se han roto. Porque sus esquemas se han roto.
y ya no sabe qué hacer. No te vi yo en el huerto con él. Y negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Queridos amigos, esta es nuestra vida. Cuando se nos rompen los esquemas, cuando hay algo que nos saca del esquema en el que nos habíamos ubicado, colocado, el primero en caer casi siempre es Cristo. El primero en caer de nuestras vidas casi siempre es Cristo. Y eso es un error. Y encontramos, a mí me gustaría que navegásemos un poquito con Pedro ahora, en el capítulo 21. Capítulo 21, volvemos a encontrar a Pedro. Pedro no sabe qué hacer con su vida. Él estaba convencido que iba a ser la mano derecha de Cristo. No cualquiera. Recordad que los discípulos se peleaban entre ellos para ver quién va a ser el mayor. Yo estoy convencido, Pedro, con su liderazgo, con su fuerza, con su espíritu indomable, Pedro estaba convencido que él iba a ser la mano derecha de Cristo. Y de repente se encuentra en que es un paria, no es nada. Y nos lo encontramos en el capítulo 21, sentado, y yo he estado allí. He estado en el lugar donde se cree que estaban Pedro y otros 6 discípulos sentados a la orilla del mar de Tiberias, sentados posiblemente devanándose los sesos. ¿Qué voy a hacer con mi vida? No sé lo que voy a hacer con mi vida. Y Pedro, yo no sé si os ocurre a vosotros en alguna ocasión, tanto darle a la cabeza crees que te vas a volver loco. Sobre todo cuando no encuentras una solución, una respuesta, y piensas y vuelves y piensas y crees que te va a explotar la cabeza. Y yo imagino a Pedro el impulsivo que ya no sabía qué hacer y dice, bueno, mi vida se ha destrozado, pues al menos voy a volver a hacer lo que antes hacía. Y decide, él es el que dice, me voy a pescar. Capítulo 21, versículo 3, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y todos los demás, Pedro era un líder, era un líder espectacular. Nosotros también vamos contigo. Voy a pescar y nosotros nos vamos contigo. Y dice que salieron, entraron en la barca, fueron a pescar. Se tiraron toda la noche pescando. ¿Y cuánto pescaron? En aquella noche no pescaron nada. O sea, qué frustración de ser en la mano derecha del que va a gobernar el mundo, a convertirme en un inútil incluso en mi profesión. Toda la noche en la barca lanzando una red. Además, ¿sabéis cómo eran las redes en aquella época? Eran circulares, grandes, con una cuerda atada en un extremo y en todo alrededor del círculo plomos. O sea, mover y lanzar esa red era un esfuerzo tremendo en cada vez que se lanzaba. Y lanzaban la red y a recogerla. Esos tíos no tenían barriguita como me ha salido a mí. De barriguita no tenían ninguna. Ya la bajaré ya. Y lanzando la red otra vez, y para adelante y para atrás, y lanzando la red, y recogiendo la red. Debían estar sudados. Estaban sudados, porque nos dice la Biblia que se habían quitado ¿qué? La ropa. No sabemos hasta qué punto. Se habían quitado bastante ropa. Sudados, cansados, agotados toda la noche. Toda la noche trabajando, lanzando, intentando sacar un pez. Ni uno. Ni uno. ¡Qué desgracia! Y la verdad es que la Biblia, si la leéis, poniendo todos los sentidos, va a haber momentos en los que vais posiblemente a sufrir, a llorar, pero va a haber momentos en los que vais a reír, porque hay mucho humor en la Biblia. Con la Biblia puedes disfrutar, te puedes poner a reír leyendo. Y este es un punto en el que encuentras humor en la Biblia. Versículo 4. Cristo se había acercado a la orilla. Ellos no sabían, nos dice que los discípulos no sabían que era Jesús. Pero cuando iba amaneciendo, Cristo se presenta en la playa. Él sabía lo que estaba ocurriendo allí. Es Cristo, Jesús lo sabe todo. Se presenta allí en la playa. Yo me imagino a Cristo echándoles un vistazo, mirándoles.
Y ¿sabes? Es cuando tienes ese doble sentimiento. Si tenéis hijos, lo entenderéis un poquito mejor. Ese doble sentimiento de decir, te lo había dicho. Ya sabía yo lo que iba a pasar. Cristo mirándoles y estás hasta cierto punto sonriendo, pero angustiado, triste. Míralos. Haciendo el ridículo. Y desde su posición ahí, desde donde él se encuentra en la playa, les lanza una pregunta. Esa pregunta grabáronla en la mente y la respuesta aún más. ¿Qué pregunta les hace? ¿Tenéis algo de comer? Vamos a ver. Es Cristo. ¿Pero Cristo lo sabía ya o no lo sabía? ¿Cristo sabía si tenían o no tenían o no lo sabía? Él lo sabía, es Cristo, lo sabe, claro que lo sabe. Y sin embargo, les pregunta, vamos a ver, ¿qué habéis pescado? Y yo creo que por dentro se está aguantando la risa. Cristo se debía estar aguantando la risa. Estos tíos, de verdad te digo, ¿qué habéis pescado? Yo soy pescador. Bueno, soy pescador. Pesco de vez en cuando tengo... Bueno, hace mucho tiempo que no pesco, es igual. Yo me iba mucho al sur de España a pescar. ¿Cuántos hay de Andalucía aquí? A ver, ¿alguno que hay de Andalucía? ¡Ya! Huelva. ¿Alguno que viva cerca de Huelva? No. Cartaya. Cádiz. Bueno, Cartaya. Ahí es donde yo veraneaba. Cartaya. Ahí me iba a pescar yo. Cuando tú estás pescando y alguien se acerca a un pescador, lo primero que preguntas, ¿qué es? Tú no vas allí y le dices, oye, ¿cuántos hijos tienes? No, ¿qué te importan los hijos que tiene? ¿Te importa cuántos peces has sacado? Entonces se acerca al pescador y le pregunta, ¿qué? Pescadillos. Claro, Cristo hace la misma pregunta, ¿no? ¿Qué? ¿Los peces qué? ¿Cuántos peces? Normalmente, si uno ha tenido un día medio regular, que no ha habido mucho pescadito, que no ha sacado... Tú entablas una conversación. Si alguna vez habéis ido a pescar, lo sabéis. Se entabla una conversación. Nunca hay un corte rotundo en la conversación. No, he venido aquí hace 3 horas que estoy aquí. Es que no pican. No pican. Están durmiendo, los peces están durmiendo, no pican. No, tú das una explicación. Dices algo con sentido. Pero Cristo le pregunta a los discípulos y dice, peces, ¿habéis pescado algo? ¿Qué responden los discípulos? Una sola palabra. Y en vuestras Biblias está entre exclamaciones o no. O sea, no es... No. Si tuvieseis que leer, imaginaos que estáis en la escuela y tenéis que leer ese no. ¿Cómo lo leeríais? No. No digo que no lo habéis hecho bien, digo que es como... ¡No! O sea, si a ti te dicen, léeme ese no le respondieron, no. Pues no. O sea, me refiero que no al no, es igual. ¡No! O sea, los discípulos imaginaron la frustración de tirarse toda la noche lanzando una red que pesa, recogiendo esa red que pesa, intentando sacar un poquito de dinero porque no tenían nada, estaban pelados y encima no sabían qué hacer con sus vidas y no han sacado ni un pez. Y llega un tipo extraño para ellos y les pregunta, los pececillos. ¡No! Te estoy diciendo, no quiero entablar una conversación contigo. Y eso es lo que nosotros hacemos a veces con Cristo, le apartamos de nuestro lado, le decimos no. Pero a Cristo nuestro no le frena. Y el siguiente versículo es hermoso. Por favor, si os olvidéis de todo el resto del sermón, me da igual. Bueno, haced lo que queráis. Pero acordaros de este. Acordaros de este versículo. ¿Qué les dice? Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. ¿Os lo traduzco? Sois tontos. Lo que le está diciendo es, sois tontos. Que está a la derecha los peces.
Claro, pero imaginaos a los discípulos que se habían tirado toda la noche, profesionales de la pesca. Profesionales de la pesca. A mí me viene alguien a decir, a la derecha, macho, a la derecha. Y yo le voy a decir, ¿pero tú te piensas que yo soy tonto o qué? ¿Te piensas que me he tirado toda la noche lanzando la red para adelante, para atrás, a la izquierda, en oblicuo, y me he olvidado la derecha? ¿Te piensas que no he echado la red nunca a la derecha? Vamos. Soy Pedro, pescador. Si Cristo nos hubiese dicho eso a nosotros, ¿cómo habríamos reaccionado? ¿Habríamos obedecido? O como muchas veces hacemos, le habríamos argumentado. Porque somos muy buenos en argumentar, ¿eh? Y argumentos hay para todo. Lo que me impacta de esto es que los discípulos, a pesar de ser profesionales, a pesar de haberse tirado toda la noche intentándolo, toda, llega un extraño, Cristo Jesús, y desde la orilla les dice, tira la red una vez más. No hay más que hablar. Cuando Cristo se dirige a ti, cuando Cristo te dice que hagas algo, no hay más que hablar. Vas y lo haces. Echa la red a la derecha de la barca y hallaréis. Y es Pedro obedece. Pedro, hasta los tipos más impulsivos, hasta los tipos más reaccionarios, hasta los tipos más duros, ante la voz de Cristo, son tiernos y obedecen. Nos dice la Biblia que echaron la red a la derecha de la barca. ¿Y cuántos peces sacaron? 153. Y os lanzo un desafío. Investigad lo que significa, porque ese número tiene un significado precioso. Os desafío a que busquéis el significado del número 153. Es una de las pocas ocasiones en el Evangelio de Juan en el que se dan números. ¿En qué evangelio es donde se dan los números? En Mateo, Publicano. En los otros no, los números no importan, excepto aquí. Investigadlo. 153, la red estaba llena de peces, no la podían ni siquiera sacar, pero lo más espectacular de esto todavía no ha ocurrido, va a ocurrir justo después del milagro de la pesca milagrosa. Y el momento más espectacular es Cristo, cuando los discípulos llegan a la playa. ¿Qué había preparado Cristo ya? Algo para comer, el desayuno. Cristo ya sabía que no había peces, claro que lo sabía, ya estaba todo bien organizado. Cristo organiza tu vida bien. El problema es que tú decidas seguir sus consejos o no. Se sientan. Y la verdad es que en la Biblia no se nos dice realmente de qué hablaron, pero se nos relata una conversación específica de la que se han hecho tremendos sermones. ¿Recordáis cuál es? Es hermosa. Sobre todo cuando descubres el concepto. Cristo se ha aparecido a sus discípulos con un propósito especial. Y no es el de hacer un milagro. Porque el milagro de que salgan muchos peces del agua, eso es sencillo para Cristo. Hay otros milagros que son más espectaculares. Este es el milagro espectacular, el que vamos a ver ahora mismo. Cristo se dirige a Pedro y le dice, después de comer, le dice a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y yo sé que se ha argumentado mucho y se ha hablado. Yo no me voy a meter en los temas filológicos, no voy a entrar en lo que significa cada palabrita, no voy a entrar en eso. ¿Me amas más que a estos? Es como si yo voy a mi hija y le digo, hija mía, ¿me amas? Y somos padres. Nos interesa nos preocupa el amor de nuestros hijos. A mí me preocupa que mis hijas me quieran. Sobre todo ahora, bueno, siempre, ¿no? Pero ahora está en la adolescencia. Si me ven. Necesitas el amor de tus hijos.
Y Cristo le pregunta a Pedro y dice, Simón, Pedro, ¿me amas? ¿Qué le responde Pedro? Señor, tú sabes que te quiero. ¿Por qué le pregunta otra vez? Una segunda vez. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pero es que hay una tercera vez. Y este suceso hay que unirlo al suceso por el que hemos empezado. Aún le pregunto una tercera vez, le dice una tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Y Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, y Señor. Y Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Pero ¿por qué le preguntó 3 veces? Porque Pedro le había negado 3 veces. Y lo que a Cristo le interesa realmente de cada uno de nosotros es que nos sintamos con la confianza de que Él nos ama, de que realmente Él nos ama. No importa cuántas veces tú le hayas decepcionado, no importa cuántas veces tú le hayas negado, no importa cuántas veces tú le hayas rechazado. Cristo irá donde tú estás, se acercará a ti y te preguntará, Juan, Pedro, Andrés, ¿me quieres? ¿Cuál va a ser tu respuesta? Porque yo sé que tú le niegas como le niego yo, casi a diario. Pero Cristo está interesado en venir donde te encuentras y restaurar tu vida. A mí me da igual que seáis líderes o no. Yo sé que la Iglesia ha confiado en vosotros una gran responsabilidad de liderar a los jóvenes, pero no se puede liderar a nadie si tú no estás siendo liderado por Cristo. Tú no puedes liderar a un grupo de jóvenes si Cristo no te lidera a ti, no te conduce a ti. Y lo que a mí me interesa es que tú te encuentres hoy, mañana, pasado, cada día de tu vida, te encuentres con Cristo y seas capaz de mirarle a los ojos y decirle, Señor, tú sabes que te quiero. Que Dios os bendiga y que vuestra vivencia diaria sea de un cristiano auténtico que sigue enamorado de Jesús. Que Dios os bendiga. Amén.